Hemos estado viendo el libro de Esdras y el libro de Nehemías y nos hemos detenido y hemos quedado en el capítulo 11 del libro de Nehemías. Y cuando revisaba las páginas de mi Biblia, veía un montón de cosas subrayadas en el libro de Nehemías de mi Biblia, menos en el 11 y en el 12. No tenían nada subrayado en el 11 y el 12. Quizá les pasa algunas veces cuando leen la Biblia, están esos capítulos donde uno no tiene nada que en el momento en el que lo leyó, quizás así medio rápido, medio abuelo de pájaro, no marcó nada. Y hoy vamos a ver justamente los dos capítulos de Nehemías que yo no tenía marcado ni subrayado, que es el capítulo 11 y 12 del libro de Nehemías. Estamos ahí llegando al final de todos, y quería hacerle algunas preguntas para ver si estamos despiertos todos, si estamos todos acá. Yo, por ejemplo, les quiero preguntar, ¿quién cruzó el Mar Rojo? Nada que ver, ¿no? Pero una pregunta para ver si están despiertos. ¿Quién cruzó el Mar Rojo? ¿Cómo? Moisés, bien. ¿Quién cruzó los Andes? San Martín. Está bien. Bueno, perfecto. Con esas dos preguntas me bastan. ¿Quién cruzó el Mar Rojo? Moisés. ¿Quién cruzó los Andes? San Martín. Y cuando nosotros leemos el libro de Esdras y el libro de Nehemías, vemos tres personajes que sobresalen en esta historia. ¿Cuáles eran los tres personajes que sobresalen? Los dos son de los que llevan el nombre de los libros, son los más fáciles de recordar. Y bien, ¿y el que no escribió? Zorobabel. Zorobabel, al no escribir, no figura su título, su nombre en algún título, entonces por ahí es más difícil de recordar y mucha gente ni sabe quién era Zorobabel. Pero Zorobabel, Esdras y Nehemías fueron los tres encargados de la labor que se llevó a cabo. Ahora, cuando nosotros leemos el libro y vamos viendo todo lo que ocurrió, realmente la obra que Dios hizo por medio de estas personas fue increíble. Gracias. Fue impresionante. En 52 días se construyó la muralla por mano de Nehemías. Esdras edificó la parte espiritual, y tenemos todo un avance increíble de parte del pueblo de Dios que estaba volviendo a su tierra después de haber estado exiliado 70 años en Babilonia por culpa de su propio pecado. Ahora, estamos terminando el libro y obviamente todos concluimos que cuando ya está terminando todo, ya está todo más lindo, ya todo es color de rosas, pero todavía quedaban cosas por hacer y cosas por reparar. La obra nunca termina, la obra de Dios acá en la tierra. Entonces, cuando comenzamos a leer el capítulo 11 del libro de Nehemías, leemos que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, en esta ciudad donde se habían puesto y edificado las murallas. Mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que viviese en Jerusalén, la ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Y qué va a pasar ahora? Ya tenemos la muralla. ¿Qué más había edificado? ¿Se acuerdan? El templo. ¿Pero qué había pasado con esta ciudad? Bueno, esta ciudad había sido invadida y había sido destruida. Había sido dejada en escombros. Entonces, de alguna manera, ya tenemos la muralla, ya tenemos el templo, pero esa no es la ciudad completa. La ciudad es mucho más grande que todo esto. Entonces mucha gente, y lo que había que hacer ahora era repoblar la ciudad. O sea, Jerusalén, donde se había puesto el templo, donde estaban las murallas, tenía que volver a ser repoblada. Ahora hay un problema grande para ser repoblada, es que vos tenés que meter, ¿qué? Personas. Pero esas personas viven en otro lugar. Ya vivían en otros lugares. Entonces vos tenés que tomar gente que está viviendo en otro lugar y trasladarla a la ciudad llena de escombros. Obviamente que si se pedía que levante la mano, nadie levantaba la mano. Entonces dice el versículo 1 que ellos hacen una especie de suerte y ellos deciden que entre 10 personas, 1 viva en la ciudad de Jerusalén. Entonces, estás ahí viendo la ruleta y te tocó. Bueno, ¿qué pasa si te tocaba? Tendrías que dejar tu hogar, tu casa, y irte a Jerusalén, a esta ciudad,
a repoblar la ciudad. ¿Era importante esto? Sí, ¿por qué? Porque las promesas que Dios había dado se centraban en esta ciudad. ¿Quién viene de esta ciudad? ¿Quién manifestó sus milagros, sus enseñanzas en esta ciudad? Jesús. Jesús mismo. Y muchas promesas estaban destinadas ahí a esa ciudad. Entonces los judíos lo sabían y tenían que repoblar. El punto es, y bueno, ¿quién lo hace? Entonces empezaron a echar suerte. Pero el versículo 2 nos da otra impronta. Dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que salieron sorteados. ¿Dice así? No. Dice, ¿a quiénes? A los que voluntariamente se ofrecieron para vivir en Jerusalén. O sea que en el medio del sorteo hubo diferentes personas que dijeron, no importa ese sorteo, yo voy a ir a vivir a Jerusalén. Yo voy a poner de mi vida para edificar la ciudad de Jerusalén. Y dice que el pueblo vio esto como algo tan importante que lo bendijo. ¿Por qué iniciaba este mensaje con esas dos preguntas? La Biblia está llena de relatos de grandes personas que hicieron grandes cosas para Dios. Pero también la Biblia está llena de relatos de grandes personas cuyos nombres nunca fueron mencionados y que hicieron exactamente las mismas grandes cosas para Dios. No cruzó Moisés el Mar Rojo. Cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo. Pero recordamos a Moisés. Pero hay todo un pueblo detrás. No cruzó San Martín los Andes. Cruzó un gran pueblo con él. Y la historia muchas veces se centra en diferentes tipos de héroes y personas que hicieron grandes cosas y miramos y fijamos la atención en esas grandes personas y hasta terminamos deseando ser como esas grandes personas, y si no soy como esa gran persona, ese gran héroe, entonces mi vida no valió la pena. Mi vida no fue tan importante, mi vida no fue tan impresionante. Y nos creemos esa mentira. Como estudiante de profesorado de historia, estudio básicamente esto de que a lo largo de la enseñanza de la historia se centra en esto, en los héroes, la historia de los héroes. Personas que hicieron algo o no, y que quedan esos nombres. Y cientos de personas que iban tras ellos o con ellos quedaron en la nada. Y eso puede desvirtuar nuestra mirada de ver la historia de Dios. Porque pensamos de que la única forma de ser siervo de Dios es ser Nehemías. Y no es la única forma de ser siervo de Dios. Y yo quiero mostrarte en el capítulo 11 del libro de Nehemías que hay muchas personas que hicieron grandes cosas para Dios. Y no están sus nombres, no están sus títulos, sus cargos. Y no fueron peores que Nehemías. Fueron siervos de Dios iguales que Nehemías. Y cuando Dios edifica la iglesia, y vos que querés ser parte de la iglesia, tenés que entender, y yo tengo que entender, que no se trata de los grandes héroes. Se trata de las personas como las del versículo 2, que voluntariamente decidieron, por ejemplo, tener esta gran obra de irse a vivir a Jerusalén. Y vos decís, ¿quién va a acordarse de eso? Bueno, nosotros 2500 años después, estamos recordando esas obras y esas actitudes. Pensaba en otra historia. Fíjate, si querés buscar Éxodo 35, fíjate qué interesante lo que nos dice Éxodo 35. Estaban construyendo el pueblo de Israel una carpa gigante que le llamaron tabernáculo. Y trabajó mucha gente en esa construcción. Dice el versículo 21 de Éxodo 35, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. Escuchen eso. Todos los voluntarios de corazón. Y hubo gente que trabajó en las telas del tabernáculo. Ni sabemos quiénes fueron. Recordamos a Moisés, recordamos a Aarón, recordamos a esos grandes hombres de Dios. Pero detrás de todo eso hay tanta gente, tantas personas que hicieron tantas cosas para Dios.
como el trabajo de ponerse a hilar, a coser, a trabajar en las telas del tabernáculo. Y dice ahí, todo varón, toda mujer, todos los voluntarios de corazón. Y algo que vemos a lo largo de la historia bíblica es que está caracterizada también la historia de la Biblia de personas que voluntariamente ofrecieron su trabajo para Dios. Nehemías lo ofreció, sin duda, pero muchas personas más también lo ofrecieron. Y en el capítulo 11 de Nehemías vemos estos anónimos que van detrás del servicio a Dios. No buscando popularidad, no buscando ser renombrados. Ninguno de estos sabía que después esto iba a quedar registrado y los textos iban a pasar hasta el día de hoy. Pero tienen la actitud de decir, yo voy a mudarme a Jerusalén. Yo no quiero salir sorteado. Yo voy voluntariamente. Yo no quiero que me caiga la suerte y ir de mala gana. Yo voy a ir voluntariamente a Jerusalén. Y uno lo lee y dice, sigo leyendo, ¿no? Como seguramente yo cuando hice mi devocional con Nehemías 11, leí eso y seguí leyendo porque mi cabeza estaba en Nehemías y en ver quién era Nehemías. Pero hay tantas personas detrás y tantas personas que hicieron tanto por Dios. Entonces mucha gente lo hizo de manera voluntaria. Ahí la palabra voluntariamente tiene que ver con un impulso o algo que es incitado desde adentro. No es alguien que te va a atraer a los empujones, es alguien que desde adentro reconoce la necesidad que hay y va en pos de esa necesidad, voluntariamente. Y sigue el capítulo 11 y nos va a narrar quiénes fueron todas las personas que se mudaron a Jerusalén. Y no nos vamos a detener en quiénes eran las personas. Pero por ejemplo en el versículo 10 dice que van los sacerdotes. En el versículo 12 vemos también que estaban, dice, sus hermanos, los que hacían la obra de la casa. La obra de la casa. En el versículo 16, por ejemplo, dice Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Versículo 17, Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de oración. Y yo empecé a identificar grupos voluntarios. Por ejemplo, tenemos los voluntarios que se mudaron a Jerusalén, ¿no? Tenemos los voluntarios que trabajaban adentro del templo, los sacerdotes. Tenemos los voluntarios que trabajaban fuera del templo, los que trabajaban como dice el 16, en el exterior de la casa de Dios. Tenemos los que estaban en el tiempo de oración, versículo 17. Y uno dice, claro, es que toda la obra esta no requiere de Nehemías únicamente. Requiere de cada persona que voluntariamente se dispone a trabajar por lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Por lo que Dios quería hacer en ese lugar. Dice el 21, los sirvientes del templo. Dice el 22, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores. O sea que también estaba el equipo de alabanza, los cantores. Y entonces vemos muchos grupos que voluntariamente están trabajando en toda la obra que Dios quería seguir llevando a cabo después de la muralla, después del templo. Porque pensamos, bueno, terminó la muralla, terminó el templo, fin de la película, seguimos con otro libro, pero la historia siguió ahí y había mucho por hacer, y cuando hay mucho por hacer se requiere muchas personas que voluntariamente estén dispuestas a trabajar para esto. Imagínate si Nehemías hubiese estado solo. O si Esdras y Zorobabel y Nehemías hubiesen estado solos. Terminan y se hubiesen sentado a tomar unos mates, a ver la muralla, después a ver el templo y hubiesen dicho, qué lindo esto. Y listo. No hay más funcionamiento. La ciudad estaba llena de escombros. Los enemigos iban a venir en cualquier momento, por dentro, por fuera, como lo hemos visto a lo largo de la serie. Entonces, listo, no. Hay todo un pueblo. Y si ustedes leen después detenidamente el capítulo 11, van a ver muchos números
Números, 900 y pico en tal lugar, 800 y pico en tal lugar. O sea, muchísima gente como vos y como yo, que querían servir también a Dios, que no figuran sus nombres, que no tienen renombres, pero que sí son recordados por Dios. Porque no hay absolutamente nadie que pueda ser olvidado por Dios. No hay nadie que haya trabajado para Dios y que sea olvidado por Dios. Y lo más importante es ser recordado por Él, no por la gente. Siempre habrá alguna que otra persona que por haber quizá liderado, porque siempre hacía falta líderes, sus nombres quedan escritos, y como sus nombres quedan escritos, sus nombres son recordados. Pero hay tantas personas que anónimamente hicieron tanto por la obra de Dios, tanto por la obra de Dios, que están en el mismo lugar que hasta el mismísimo Nehemías. Hasta en el 24 dice que Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo lo que tenía que ver con los negocios del pueblo. Así que imagínate, tenemos grupos de los negocios, tenemos grupos de cantores, grupos en el tiempo de oración, grupos que trabajaban en la obra exterior, grupos que trabajaban dentro del templo, personas que se están yendo a vivir a Jerusalén para repoblar la ciudad. Personas, todas en la obra de Dios. Cuando vos sos parte de la iglesia de Dios, vos tenés un papel completamente fundamental en la obra de Dios. Todos los que estamos acá. Si has creído en Jesús, si el Espíritu Santo está en tu corazón, vos tenés un papel fundamental que nadie puede hacer por vos. Todos somos fundamentales, indispensables en la obra de Dios. A veces pensamos de que la obra de Dios avanza a pulmón de 2 o 3, pero en realidad la obra de Dios avanza por el cuerpo de Dios. El cuerpo de Cristo, que ¿quién es? La iglesia. El apóstol Pablo en la carta a Corintios dice de que no tenemos que descuidar a veces a los miembros que parecen más débiles porque son los más indispensables. Yo estoy acá hablando y mis pulmones están funcionando y por eso puedo estar respirando, pero ustedes no ven mis pulmones. Son fundamentales para mí. Y la obra de Dios también funciona a raíz de personas que están, a lo mejor, no en esta plataforma, pero están trabajando para la obra de Dios. Y yo pensaba leyendo Nehemías 11, si yo estoy dispuesto a ser de esos, o yo quiero ser Nehemías. Yo quiero ser el que está ahí, que va adelante y que después todos recuerdan. O quiero ser de aquel que fue a su casa y le dijo a su esposa y a su hijo, nos vamos a mudar a Jerusalén, porque voluntariamente tenemos que ir a habitar esa ciudad. O quiero ser de los que estaban ahí trabajando en la obra exterior de la casa de Dios. O quiero ser de los que estaban entre los cantores, o en el tiempo de oración, o encargados de los negocios del pueblo. Y me reflexiono hacia mí y digo, ¿en qué lugar quiero estar? ¿Qué hay detrás del querer estar en la obra de Dios? Si vos querés ser parte de la obra de Dios, hay lugar. Hay lugar para todos. Porque la mies, el trabajo que hay por delante es mucho. Y los obreros, dijo Jesús, son muy pocos. Y esa es prácticamente una ley universal que nos va a acompañar hasta que Jesús vuelva. La obra de Dios siempre hay lugar para todos. Y hay lugar de diversas formas. Se habla mucho de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Pero también está la multiforme obra de Dios. El trabajo para Dios de muchas formas, de muchas maneras. Y no sería bueno que te lo pierdas. No sería bueno que no seas parte de la obra de Dios. Pensaba también en Hebreos capítulo 11. Si querés buscarlo para reforzar esta idea que estamos charlando. Hebreos capítulo 11. Si alguna vez leíste Hebreos 11, te vas a dar cuenta de que se trata de héroes de la fe, ¿no? Y nombre tras nombre tras nombre de personas que hicieron, grandes cosas por Dios. Muchas grandes cosas por Dios. Y que por su fe hicieron grandes cosas. Pero cuando vos llegás al versículo 35, vas a ver una palabra que se va a repetir. Dice Hebreos 11, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas,
¿Qué palabra dice ahí en sus Biblias? Otros, algunos otros. Otros fueron atormentados. Está hablando de personas que sufrieron por Jesús. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y hay una palabra ahí, otros. Y uno dice, ¿quiénes? ¿Quiénes? No sabemos. Los anónimos, los innombrados, las personas que dieron todo por Dios, no a cambio de un renombre, no a cambio de perpetuar su nombre, sino a cambio de servir a Dios. Y podemos quizá trabarnos y detenernos tanto, porque hoy la sociedad, la cultura general de hoy nos enseña de que somos nuestros logros. Somos nuestros logros. Mostrame tus logros, mostrame tus títulos y yo te voy a decir quién sos. Y pensamos que justamente nuestra identidad está en los logros, está en los méritos, está en lo que otros digan de nosotros. Y así nacemos y así somos bombardeados. Vos sos lo que hacés, entonces tenés que hacer y trabajar, lograr y traer esos títulos, y ahí vas a tener, esa es tu identidad. Y no pasa por ahí nuestra identidad. La de un cristiano no pasa por ahí. Siendo que todo esto es importante, no es importante para definir nuestra identidad. Y siendo bombardeados por eso, entonces queremos la cultura de los logros, de los éxitos, de los grandes héroes, donde yo, si no estoy en un cargo, en una posición visual, visible, entonces no es tan importante. ¿Y qué hay de estas personas, no? ¿Qué hay de los que trabajaron para el tabernáculo, que voluntariamente se dispusieron? ¿Qué hay de los de Nehemías 11 que fueron a vivir a Jerusalén y que hicieron tantas cosas? ¿Qué hay de Hebreos 11? ¿Qué hay de Hebreos 11? De tanta gente que murió atormentada, aserrada, maltratada. ¿Qué hay de tantos cristianos? Más de 100.000 cristianos mueren al año, que nosotros no sabemos ni quiénes son. Mueren por la causa de Jesús. Mueren por dar testimonio de Cristo. Ni idea quiénes somos. ¿Quiénes son ellos? Anónimos. Anónimos. No reconocidos por nosotros, pero reconocidos por Dios. Un cantante escribió una canción titulada Anónimos. Él decía, héroes sin nombre en cada ciudad, nos dan su vida sin mirar atrás. Locos que el mundo jamás conoció. Anónimos. El Señor nos llama a una vida al servicio a Él. El Señor nos llama, nos invita a que le sirvamos. Nos invita a que podamos entregar nuestra vida por la obra de Dios, sabiendo de que nuestro trabajo en la obra de Dios es fundamental. De que no hay grandes héroes. De que estamos todos en la misma altura y Cristo es el héroe. El cristianismo es eso, Cristo es el héroe, Cristo es el importante. Nosotros vamos detrás dando gloria a su nombre, sirviéndole a Él, glorificándole a Él. Yo quiero animarte en esta mañana a que vos veas a través de la Biblia, quizá a través de Nehemías 11, de que siempre hay un lugar para vos, de que siempre hay algo para hacer, de que siempre hay algo para trabajar en la obra de Dios, y que es un trabajo indispensable, fundamental, necesario, que Dios quiere hacer en tu vida para la iglesia. ¿Sabías que cuando Dios te salva, te da dones? Dones que produce el Espíritu Santo en tu interior y que son, dice la Biblia, para la edificación de la iglesia, del cuerpo del Señor, y que vos podés poner a disposición de la iglesia. Tenés mucho para dar, tenemos mucho para dar. Y qué triste es cuando nos quedamos a un costado, viendo cómo quizá muchos avanzan, o cómo quizá descansamos en la labor de otros, y eso nos mantiene a un costado, y otros van y avanzan, y yo los miro y digo, qué bueno, pero no soy parte, no me sumo a lo que Dios quiere hacer. Ahora, Nehemías 11 a mí me sirvió para entender eso, que hay más de Nehemías, hay más que un Nehemías. Hay gente que voluntaria y sacrificialmente avanzó para la obra de Dios. Y seguimos para el capítulo 12, el otro capítulo donde no tenía nada subrayado. Y sigue contándonos
y hablándonos acerca de muchas personas, de muchos sacerdotes y levitas que siguieron trabajando para la obra de Dios. Y llegamos al versículo 27, donde quizá tenés un título que habla de que ellos empiezan a dedicar el muro. El muro se construyó, se terminó, y ahora ellos van a hacer una fiesta. Y fíjense, dice el 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con algunos instrumentos, como el címbalo, el salterio y las cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Y dice el versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego, está escribiendo Nehemías, hice luego subir a los principales de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión. Uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar, y dice, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y empieza a nombrar, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, y así los hijos de todos. El 36, y sus hermanos, Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras, ¿se acuerdan de Esdras, no? Iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro de la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, dice Nehemías. Así que se armaron 2 coros. Cuando hace unos domingos Rubén nos compartía que ellos habían podido ir y se pararon arriba de lo que quedaba de las murallas. No pensemos en una tapia, ¿no? Que uno va así haciendo un pie, después el otro. Estas eran murallas bien anchas. Entonces lo que se va a armar acá es un tipo de fiesta, celebración, y va a venir un coro por este lado. ¿Quién va delante del primer coro? Esdras va llevando el primer coro. Y otro coro entra por este lado. ¿Quién va adelante? Nehemías. Tremendo acto. Más grande que cualquier acto de la nación, del escolar. Tremendo acto el que se está llevando. Claro, y los coros se iban a encontrar. Dice, versículo 40, llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y van los sacerdotes, todos esos nombres, con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz. Versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, se alegraron, porque Dios los había recreado, escuchen esto, con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alboroto, no dice alboroto, dice, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¿Qué hay detrás de esta celebración? ¿Y qué nos enseña a nosotros la celebración? La alegría detrás de todo esto. No estaba quizás aferrada a las circunstancias. Quizá mucha gente festejando ahí era parte de este grupo que se había tenido que mudar a la ciudad y tenía que empezar una nueva edificación de su casa. Había gente que tenía que acomodar muchas cosas, pero había un gozo tremendo porque habían visto la obra de Dios cumplirse. Mira, cuando vos estás cerca de la obra de Dios, vos podés ver la obra de Dios. Si vos no estás cerca de la obra de Dios, vos no vas a ver cómo la obra de Dios crece y avanza y no vas a ser parte de la celebración.
Dice la Biblia que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero si yo no veo a un pecador que se arrepiente, yo me pierdo de la fiesta. Porque no lo veo. No es parte de mi realidad. Ahora, si yo sí comparto el Evangelio, soy parte de la iglesia y veo a un pecador arrepentirse, entonces yo soy parte de la fiesta. Es que la fiesta está donde está la obra de Dios. El servicio a Dios. El gozo está en las murallas. El gozo está en la fiesta que hay detrás. Y todos los coros y todos festejando, celebrando y se regocijaron. Dice la palabra ahí, alborozo, es una alegría intensa. Es cuando vos gritás de la alegría. Cuando vos festejás un gol, ese gol que hace Higuaín en la final del Mundial, que después lo anulan, que sale Higuaín corriendo así y dice yo, decía, después lo anularon. Pero ese gozo, esa alegría intensa que te lleva a gritar, que te lleva a expresarlo con la voz, es el gozo que estaba experimentando Israel por ver la obra de Dios cumplida en esas murallas. Y ver cómo parecía que todo estaba llevándose a cabo. Ahora, algo increíble, me dijo una vez un hombre cuando le estaba contando una situación difícil de mi vida, él me dice, siempre recordá que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Porque, ¿qué vimos a lo largo de Nehemías? Vimos pecados también del pueblo, ¿no? Y en Esdras, vemos que el pueblo hizo cosas malas y cosas que tiene que ir mejorando y aprendiendo. Y ya vamos a ver en el 13, hasta cosas que van a ir leyendo en la ley y que van a tener que seguir aprendiendo. Pero es que la obra de Dios avanza a pesar de nosotros, no por nosotros. La obra de Dios avanza a pesar de lo que somos. A pesar de nuestros errores, de nuestros pecados. Porque si tengo que esperar ser perfecto para estar en la obra de Dios, sin duda que no estaría en la obra de Dios nunca. Pero no por eso digo, bueno, estoy en la obra de Dios y vivo como quiero. Tampoco. Porque lo que vamos viendo a lo largo del libro, y básicamente lo vimos mucho en Nehemías 8, es que ellos traen la ley de Dios y empiezan a someter sus vidas a la ley de Dios. Y en el 13 lo vamos a seguir viendo. Pero la obra de Dios avanza. Y ¿sabes? Si todos nosotros hoy, todos los que estamos en este salón, decidiéramos abandonar la obra de Dios y cada uno se fuera a su casa, la obra de Dios seguiría avanzando. Porque no avanza por nosotros, sino a pesar de nosotros. Pero Dios, como es rico en misericordia, te da a vos y me da a mí el hermoso privilegio de ser parte de su obra. Es por eso que a los de Éfeso en Apocalipsis les dice, ponete las pilas porque voy a quitar tu candelero. Te voy a sacar el candelero, la posibilidad de brillar, de glorificarme, de hacer buenas obras. Y se lo voy a dar a otra persona. Y nosotros somos hoy responsables y somos privilegiados de ser parte de la obra de Dios. El problema a veces es que no entendemos quizá la magnitud de lo lindo que es ser parte de la obra de Dios. En cada hora feliz, en cada célula, en cada actividad de pre-ado, jóvenes, en cada actividad de la plaza, es ser parte de la obra de Dios. Bueno, pero yo no soy el que comparte el mensaje. No importa, hay muchas otras cosas para hacer. No hay que ser solamente el Nehemías o el Esdras que se para con el púlpito. Hay mucho más para hacer. Entonces, cuando nosotros nos perdemos de la obra de Dios, cuando perdemos de vista lo que Dios hace, porque no estamos cerquita de la obra de Dios, nos perdemos la posibilidad de disfrutar de la obra de Dios. Como el pueblo termina disfrutando con grande, dice el 43, con grande contentamiento. El 44 al final del versículo dice que era grande el gozo de Judá. Grande el gozo de Judá. El 45 dice, y habían cumplido el servicio de su Dios. Y el servicio de la expiación, como también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Mi deseo en esta mañana es que a través de el capítulo 11 y 12 de Nehemías podamos ver que por un lado Dios no tiene favoritos. Dios no se complace en Nehemías únicamente. Se complace en mucha gente que estuvo detrás
a favor de la obra de Dios. Y que hay muchas cosas para hacer, como había muchas cosas para hacer hace 2500 años atrás. Porque la iglesia sigue siendo edificada. Y Jerusalén, ahí, tenía que seguir siendo edificada. Hoy la iglesia sigue siendo edificada. El pueblo de Dios sigue siendo edificado. Y nosotros tenemos una parte fundamental en ello. Y capítulo 12, cuando te adentres a la obra de Dios y veas lo que Dios hace, lo que Dios ya está haciendo y lo que Dios viene haciendo antes de que nazcamos nosotros, te vas a poder alegrar con grande contentamiento. Vas a poder experimentar ese grande gozo que produce el servir a Dios, que produce la obra de Dios. Yo no sé cómo venís hoy, cómo estás arrancando el año, cómo estás en tu vida espiritual, o si hay algo en tu vida espiritual o no. Pero quiero animarte a que vos puedas pensar en esto, en que Dios te llama a servirle, en que Dios ha pagado un alto precio para que le sirvamos. Ha dado la vida de Jesús para que le sirvamos. Y que nos invita a gozarnos y alegrarnos. Mirá si Nehemías desde el capítulo 1 hubiese visto ya este panorama, se lo hubiese jugado rapidísimo, ¿no? Y lo hizo por fe, porque sabía que esto era así. Y termino con 1 Corintios 15, un último versículo que a mí me gusta mucho. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo, el trabajo de ustedes en el Señor, no es en vano. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos recordás que tu obra es inmensa y hay lugar para nosotros. Que tu obra es grande y podemos trabajar en favor de tu labor, Señor, de tu obra. Ayúdanos a no buscar ese protagonismo o ese heroísmo que a veces nuestra naturaleza de pecado nos pide. De estar solo si hay público. Señor, ayúdanos a saber de que el servicio pasa por otro lado. Pasa por hacerlo para vos. Pasa por agradarte a vos. Aunque nadie esté mirando, aunque nadie sepa, ayúdanos a ser parte de tu obra. En cualquiera sea la forma. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a la multiforme obra de Dios. Ser sensibles y animarnos, Señor, a voluntariamente, como hicieron aquellos en el tabernáculo, voluntariamente de corazón, disponer de su tiempo, de sus fuerzas, de sus vidas para el avance de la obra de Dios. Quede o no quede nuestro nombre registrado en algún lado, hacerlo porque sabemos que es para vos, Señor. Nada es en vano. Yo te ruego que vos hoy puedas animar a cada uno de los que están acá sentados a que estén firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo, como dice Pablo ahí, creciendo, sabiendo que el trabajo que están haciendo, aunque nadie lo vea, vos lo ves, no es en vano. Y si hay alguien que ni siquiera es parte de tu obra, que vos puedas animarle también a querer ser parte de esta gran obra de Dios, que no es con cupos limitados, que se extiende a todo aquel que quiera sumarse al pueblo de Dios, a vivir para vos. Señor, que tu palabra cale hondo en nuestros corazones y podamos buscar, por sobre todo, agradarte y glorificarte, Señor. Oramos en Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.